que en un examen rutinario anual pues me detectan a mí un cáncer grado 1. Si entendemos que la detección oportuna es lo que va a marcar ese cambio. ¿Cuál es el cáncer, Judith, más silencioso y más peligroso? La inmensa mayoría de los cánceres no van a dar ninguna sintomatología. De salvar la vida cuando se detecta a tiempo. En cualquier órgano podemos formar un cáncer que pueda ser muy agresivo. Muchos otros cánceres que no presentan o no dan ningún síntoma, como fue mi caso. Ahorita en México, por ejemplo, estamos viendo un crecimiento exponencial de todo lo que es cáncer de tubo digestivo. Verdaderamente concientice a todas las personas que nos creíamos sanas. No todo mundo tiene los recursos para ir a un hospital privado, para pagar seguro de gastos médicos privado, y por eso existe este Instituto Jalisciense de Cancerología. Y es de las enfermedades más caras que existen. Nuestras pacientes vengan aquí sin ningún seguro, ¿sí? Esas pacientes son a las que podemos brindarles todo nuestro apoyo. Pero hay jovencitas, Judith, que no son sexualmente activas y ya tienen cáncer. El porcentaje de vivir y no vivir cuando se detecta a tiempo. Hola, cada año millones de personas reciben una noticia que literalmente les cambia la vida. Un diagnóstico de cáncer. Hoy les voy a compartir mi historia, pero no como un mensaje de miedo, sino de esperanza. Fui diagnosticada con cáncer, pero gracias a que me lo detectaron a tiempo, los médicos me realizaron lo que ellos llaman una cirugía curativa, lo que me salvó la vida. Este 1 de octubre comienza la conmemoración en todo el mundo del mes de la sensibilización sobre el cáncer de mama, impulsado por la Organización Mundial de la Salud. Y desde aquí, desde el Instituto Jalisciense de Cancerología, deseo compartirles la diferencia entre la vida y la muerte cuando el cáncer se detecta a tiempo. Ahora me encuentro con la doctora Judith Gudiño, quien es la subdirectora del Instituto Jalisciense de Cancerología, quien nos va a explicar la importancia de poder detectar el cáncer a tiempo y que sea la gran diferencia entre la vida y la muerte. Judith, te agradezco muchísimo por esta entrevista que me das. Al contrario, Atsiri, muchas gracias por visitarnos aquí en el Instituto Jalisciense de Cancerología. Te vamos a presumir a ti y vamos a presumirle a todo el público que te ve que estamos estrenando instalaciones. Estamos aquí ahora en Miramar. Antes nos encontrábamos en la zona céntrica de la ciudad. Y bueno, aquí ahora nos encontramos para atender a todos los pacientes que requieran de nuestros servicios. Efectivamente, importante el tema que mencionas. La detección oportuna para nosotros es lo más importante porque es lo que puede cambiar, ¿sí? La diferencia entre cómo le va a ir a nuestros pacientes. Les va a ir mucho mejor, van a tener un mejor pronóstico, y algo también importantísimo que nosotros es una piedra clave en el tratamiento, que tengan una calidad de vida excelente. Cuando hablamos de cáncer, ya lo comentaba yo cuando comencé este video, lo hablamos con miedo, a veces lo hablamos con temor, creemos que si mencionamos esa palabra es como si fuera una cuestión de energía y la fuéramos a traer hacia nosotros para las personas que tienen antecedentes familiares. Sin embargo, en lo que tendríamos que pensar es realmente en la detección. Sí, Atsiri, aquí es nuestra herramienta, ¿sí? La herramienta que tenemos tanto hombres, pero en este caso mujeres, que tenemos para nosotros poder hacer esa detección oportuna es acudir, ¿sí? Sabemos que tenemos esta obligación como paciente de acudir a revisarnos. Sí, la palabra no es agradable para nadie, la palabra causa temor, causa angustia. Puede nuestra mente irse y crear historias que probablemente no van a ser la nuestra, pero que finalmente la crea la persona pensando en algún escenario que probablemente alguien le ha platicado o que han vivido con algún familiar o con algún conocido. Pero si entendemos que la detección oportuna es lo que va a marcar ese cambio, creo que estamos del otro lado. Octubre es el mes de la lucha contra el cáncer de mama. Sin embargo, hay muchos otros cánceres que no presentan o no dan ningún síntoma, como fue mi caso. En mi caso se detectó por el examen anual que debemos de hacernos todas las mujeres. Yo tengo muchísimos años haciéndomelo. Háblame de esos cánceres que si no se detectan a tiempo, bueno, todos van a ser de alguna u otra forma mortales, pero si no se detectan a tiempo, ya no hay mucho por hacer. No nomás el cáncer de mama nos puede matar. Háblame de los otros cánceres que hay que tener mucho cuidado, Judith. Como bien lo mencionas, Atsiri, la inmensa mayoría de los cánceres no van a dar ninguna sintomatología.
al inicio, ¿sí? Si nosotros estamos hablando de tumores muy pequeñitos, son tumores que no los va a detectar el paciente y no va a tener ningún síntoma. Si hablamos de cualquier órgano, te pongo el ejemplo de mama, por ejemplo, en donde dices, tenemos una bolita. Cuando las pacientes llegan y nos dicen, ya tengo un bulto, ya tengo una bolita, estamos hablando de una lesión ya de centímetros. Para nosotros nos encantaría detectarlo en milímetros. Y eso nos lo permite, por ejemplo, ese chequeo anual que tú nos mencionas tan importante, en donde la paciente acuda a realizarse su mamografía y se aplica por edad y por la indicación de los médicos su ultrasonido mamario. ¿Sí? Si vamos y hablamos de un cáncer de endometrio, un cáncer de ovario, bueno, pues entonces hay que hacernos ese eco pélvico de chequeo anual, el cual nos va a ayudar a ver qué tan engrosado está nuestro endometrio, si nuestro ovario tiene algún quiste o algún tumorcito que pudiera llegar a presentarse. Hablando de cáncer cervicouterino, bueno, pues entonces hay que ir a realizarnos nuestro Papá Nicolau, nuestra colposcopía, en donde va a detectar el médico si encuentra alguna alteración que sea algo también diminuto, algo pequeñito y que eso va a marcar esa detección oportuna y entonces los tratamientos van a ser muy nobles y van a ser tratamientos que van a permitirnos llevar una vida prácticamente normal. ¿Cuál es el cáncer, Judith, más silencioso y más peligroso? Justamente por eso, porque es silencioso y avanza demasiado. Creo que todos, porque en el punto de que en cada órgano hay muchos tipos, ¿sí? O sea, la mama puede formar carcinomas ductales, lobulillares. El cérvix puede formar carcinomas epidermoides, adenocarcinomas, carcinomas neuroendocrinos. El ovario, la clasificación de ovario es una clasificación muy amplia de cánceres, desde los epiteliales, los cánceres germinales. Entonces, y cada uno de estos tipos de cáncer puede ser menos o más agresivo. ¿Sí? Entonces, en cualquier órgano podemos formar un cáncer que pueda ser muy agresivo. Y ahí es donde debemos tener nuestra mente muy aterrizada en esa parte. Bueno, te estás enfocando ahorita, por ejemplo, en cáncer vaginal y en cáncer de matriz, pero, por ejemplo, los cánceres, recientemente me enteré que es más común detectar ya, por ejemplo, cáncer en la garganta. Sí, eso no era muy común. Es que, fíjate que, aunque sí lo era, hace muchos años teníamos como la idea muy centrada, tabaquismo, alcoholismo. Últimamente nos hemos dado cuenta que el cáncer de cavidad oral, el cáncer de la región de la laringe, es un cáncer que está directamente relacionado también con el virus del papiloma humano, con la infección de virus del papiloma humano. Así es. Entonces, así como el virus del papiloma humano tiene un papel muy importante en cáncer cérvico-uterino, también lo tiene en cáncer de cavidad oral y en cáncer de laringe, faringe, o sea, todo lo que es la vía respiratoria alta y cavidad oral. Entonces, ahí ya encontramos también esa parte que es muy, muy importante, el que sepamos que ese virus que pudimos haber adquirido por el contacto sexual, también lo podemos transmitir a la cavidad oral y que se forman también cánceres ahí, ¿no? Bueno, supondría yo que si en este tipo de cáncer de laringe ahí sí hay síntomas, ¿no? En la mayoría sí, la mayoría de las personas empiezan con disfonía o esa ronquera, vamos, que llamamos, que siempre les decimos nosotros a los pacientes, si tienen ustedes una ronquera que no se quita con la primera o la segunda visita al médico de cabecera, al médico familiar, al médico general, o ya incluso con un otorrinolaringólogo, bueno, pues entonces hay que pensar en que pudiera haber algo ahí en las cuerdas vocales que no fuera precisamente algo infeccioso, ¿sí? Que pudiera llegar a ser algo maligno o algo premaligno, como son los pólipos laringios, que luego se forman ahí polipitos que pudieran llegar a ser como premalignos. El que es un cáncer que tiene muy pocas expectativas, lamentablemente, Judith, el cáncer de estómago, que no da síntomas, y cuando da síntomas ya está muy avanzado, lamentablemente. ¿Hay algún tipo de sugerencia tú como oncóloga que pudieras darnos cuando tenemos algún tipo de malestar y decir, creo que por aquí pudiera, no, esto no es normal, mejor voy con un oncólogo? Sí, igual aquellas personas que padezcan
esas gastritis también crónicas en las cuales ya acudieron, ya recibieron un tratamiento para la enfermedad diagnosticada en su momento como una gastritis, pero no hay una respuesta, seguimos con el reflujo, seguimos con la molestia estomacal, no toleramos cierto tipo de alimentos, hay que ir con un gastroenterólogo, incluso con un oncólogo, hay que realizar los estudios pertinentes como son las endoscopías, ¿sí? Para que ese cáncer se pueda detectar también a tiempo, ¿sí? Ahorita en México, por ejemplo, estamos viendo un crecimiento exponencial de todo lo que es cáncer de tubo digestivo, tanto gástrico y los de colon. También hay un crecimiento muy exponencial y estos pueden estar incluso relacionados con enfermedades que son hereditarias. Si la familia padece de cáncer de colon, creo que en todos los lugares en donde los puedan atender a ese paciente con cáncer de colon, les van a hacer el estudio necesario para que les comenten si requieren de la realización de endoscopías, colonoscopías y con qué frecuencia. ¿Sí? ¿Qué tal el porcentaje, Judith, de salvar la vida cuando se detecta a tiempo? Depende del órgano en el que se haya formado el cáncer, pero las detecciones que consideramos oportunas nosotros son aquellas de etapa 1, sobre todo, en todos los órganos. ¿Sí? ¿Cuántas etapas para informarles? En la mayoría de los cánceres hay 3 a 4, ¿sí? La mayoría son 4, en algunas, les digo, son 3, como en cáncer de testículo, por ejemplo, si llegamos solamente a la etapa número 3. Pero la mayoría son de la 1 a la 4. Y las etapas, las últimas, la 3 o la 4, pues ya nos habla de una enfermedad metastásica, ¿sí? De cuando ya la enfermedad inicial mandó siembras de células tumorales a un órgano distinto al que se formó. ¿Sí? Puede ser el pulmón, puede ser el hígado, pueden ser los huesos o incluso el cerebro, ¿sí? Son los órganos principales. Y en este caso, lo que platicábamos de las etapas 1, esa es la etapa más pequeñita, la inicial, y en la cual nosotros tenemos esa probabilidad de tratar y de tratar bien, ¿no? De tratar con esa esperanza de curación, con decirles, te vas a curar, lo más probable es que esto no pase a más y que a veces yo cuando veo a algún paciente en broma le digo, no te vas a deshacer de mí tan fácilmente. ¿Por qué? Porque vas a ser mi paciente por muchos años, ¿no? Aquí vas a estar y la enfermedad es muy probable que no te vaya a ocasionar alguna situación mayor. Bueno, espero que esta conversación, Judith, verdaderamente concientice a todas las personas que nos creíamos sanas, que es mi caso, pues que en un examen rutinario anual pues me detectan a mí un cáncer grado 1, pero la cirugía fue, me dicen, curativa. Eso fue lo importante, curativo. Y aquí es la otra parte que me gustaría tratar contigo, Judith. No todo mundo tiene los recursos para ir a un hospital privado, para pagar seguro de gastos médicos privado, y por eso existe este Instituto Jalisciense de Cancerología. Quien tenga la sospecha, quien tenga un familiar con cáncer y diga, posiblemente, o ya mencionaste algunos síntomas que están identificando, ¿cómo pueden venir? ¿Cómo funciona el instituto? ¿Hay que pagar? ¿No hay que pagar? ¿Quién los atiende? Porque muchas veces no vienen por desconocimiento, no saben, porque en otros hospitales pues, son las puertas cerradas, si no eres derechohabiente, pues hay que hacer una cita. Aquí es diferente. ¿Cómo es aquí? Así es. Bueno, primero te quiero felicitar. Me da mucho gusto que pues esa responsabilidad como ser humano que tú tienes la hayas aplicado. Te cheques, te hayas detectado a tiempo y que estés muy bien. Eso nos da mucho gusto, saber que tú estás bien, y también te felicito por esta hermosa labor que estás haciendo, porque sé que le va a servir a muchísimas personas que nos están viendo. Espero que mi experiencia las haga ir a detectarse, porque insisto, yo no tuve un solo síntoma, ni un síntoma tuve. Sí. Y ya estaba en etapa 1. Así es, sí, es bien importante que concienticemos eso. Si hablamos de nosotras como mujeres, bueno, al iniciar vida sexual activa, en ese momento es cuando empiezan o debemos checarnos de manera obligatoria prácticamente, ¿no? Debemos ya acudir con nuestro médico de primer contacto para que nos empiece a revisar. Pero hay jovencitas, Judith, que no son sexualmente activas y ya tienen cáncer. Exacto, ahí va la otra variante, es en el punto en el que si tú no has iniciado vida sexual activa, la edad son 25 años.
¿sí? Como máximo, para empezar a acudir a una revisión ginecológica y que te puedan revisar todos esos órganos que pudieran llegar a formar un tumor, aún y a pesar de que no tengas vida sexual activa, ¿sí? En cuanto a la pregunta que me hacías aquí en el instituto, efectivamente, somos un instituto para atender población abierta. ¿Qué significa la población abierta? Esa población que tú mencionas, esa que no tiene un seguro social, esa que no tiene un ISSSTE, pensiones del Estado, no sé, en cuanto a seguridad pública, pero también aquella que no tiene la posibilidad de atenderse en el medio privado. Nosotros estamos diseñados para que nuestras pacientes vengan aquí sin ningún seguro, ¿sí? Esas pacientes son a las que podemos brindarles todo nuestro apoyo, ¿sí? Aquí siempre llegan, se hace un estudio socioeconómico, contamos con un equipo de trabajo social muy competente que les hace un estudio socioeconómico, nos determinan ellos cuál es la capacidad que pudieran tener para una cuota de recuperación, pero muchos de ellos pudieran no tener esa capacidad y ese estudio socioeconómico aparece para que el instituto pueda proporcionarles una gratuidad total en sus servicios. Bueno, pero ¿cuál es el camino? Ellos llegan, Sí. está aquí en la colonia Miramar, en Zapopan, en Jalisco, en el occidente de México, para quienes nos ven más allá de las fronteras de México, llegan a recepción, oiga, creo que tengo cáncer, ¿no? ¿No es así como funciona o sí? Puede ser, sí aceptamos pacientes que pudieran llegar a tener algún síntoma y lo tenemos, sobre todo también tenemos campañas. Nosotros hacemos campañas todo el año. Hacemos las campañas desde el mes de marzo por el Día de la Mujer. Nosotros tenemos campañas para detección oportuna de cáncer de mama, cervicouterino. Hacemos campañas para los varones. También hacemos en junio y en noviembre, hacemos para cáncer de próstata. Pero mi pregunta es, llega la septiembre, persona a ingreso y, sí. y ya, o sea, no necesita traer el montonal de papeles que les piden en otras instituciones, simplemente sabe que creo que tengo cáncer, tengo un sangrado, tengo un dolor de estómago, tengo laringe y ya, con eso pueden entrar ya a una primera consulta, así es como sería. Nunca los rechazamos, jamás rechazamos un paciente, pero la inmensa mayoría de los que nos llegan ya vienen diagnosticados. ¿Por qué? Porque sí en el contexto cultural los pacientes no, como que no es su primera opción ir con un oncólogo, ¿sí? La primera opción es ir con tu médico que tú ya conoces, con el que te ha visto toda la vida de todas las otras patologías que tú tienes, hasta de tu garganta, de una diarrea común. Entonces casi siempre acuden ellos con su médico que es de confianza. Ese médico ya inicia el abordaje y la mayoría de las ocasiones ya nos llegan con un diagnóstico establecido. Como te comentaba, estas campañas nos ayudan a detectar esos pacientes que tú comentas, que ya tengo un pequeño síntoma y entonces, ay caray, me están diciendo que si me duele el estómago, que si ya fui, que si no he mejorado, voy a ir al instituto, ¿sí? Sí, adelante, pueden venir o cualquier día pueden venir. Se les recibe, se les aborda, se les interroga y vemos hasta dónde los síntomas pudieran llegar a corresponder a nosotros. Y muchos de los otros pacientes nos llegan derivados de otras instituciones o de otros hospitales, ¿sí? Nosotros recibimos pacientes, por ejemplo, de todos los hospitales regionales del estado o incluso del occidente del país. Sí, hay que especificar que este hospital depende de la Secretaría de Salud. Es correcto. De la Secretaría de Salud de Jalisco. Y todo lo que continúe, exámenes, radiografías, no sé, ¿todo ya corre por cuenta del Estado? Como te comentaba, nosotros se hace una valoración socioeconómica y en base a ese estudio socioeconómico se determina en qué nivel está el paciente y entonces ahí ya se dice si el paciente va a ser tributario de gratuidad total o va a pagar una pequeña cuota de recuperación. Bueno, pero esa es una gran ayuda porque atenderse de cáncer es carísimo. Carísimo. Es carísimo. Es de las patologías más caras que hay, es de las enfermedades más caras que existen. Entonces, la realidad es que las cuotas de recuperación que manejamos nosotros aquí en el instituto son muy pequeñas. Los pacientes que ya traen alguna experiencia previa, por ejemplo, que se lograron atender en medicina privada y después ya no fue posible, ellos hacen esa comparación y nos dicen, no estoy pagando nada comparado con lo que yo pagaba. Es algo muy importante que estás diciendo.
diciendo, una persona que tiene cáncer que ya no pudo en lo privado puede continuar aquí, ¿es Claro, correcto? tenemos muchos pacientes que así lo hacen, tenemos muchos pacientes que ya fueron atendidos y que de alguna manera, bueno, sabemos que el recurso es finito en cualquier familia, ¿no? O sea, es un recurso que se termina y que, bueno, el paciente ya viene aquí, incluso es una duda frecuente, porque a veces llegan y me dicen, es que realmente me operaron en el medio privado, pero ¿es posible que me atiendan aquí? Claro que sí, las puertas están abiertas en el proceso de tratamiento que se encuentren. Incluso algunos pudieron pagar algunas quimioterapias por fuera, 2 o 3, y les falta otra parte y de la misma manera son bienvenidos aquí con nosotros. Y quimioterapia aquí Sí, tenemos prácticamente contamos con todos los servicios, desde cirugía, quimioterapia, radioterapia. Sí, actualmente estamos ya arrancando con lo que es nuestra unidad de radioterapia. Tenemos equipos de última generación. ¿Y la lista de espera cómo es la lista de espera? La lista de espera siempre estamos intentando que sea lo más corta posible. Efectivamente, como te decía, vemos pacientes del occidente del país, entonces nos llegan pacientes derivados del estado de Colima, de Michoacán, de Nayarit. Entonces sí, el volumen de pacientes que vemos es un volumen alto, pero la realidad es que siempre estamos intentando acortar esas listas de espera. Por ejemplo, en el servicio de radioterapia es frecuente que nosotros varias veces en el año, en varias ocasiones en el transcurso de los años, implementamos turnos nocturnos, ¿sí? Entonces los equipos están trabajando las 24 horas del día y el paciente puede venir y que le demos cita para su tratamiento a las 3 de la mañana. O sea, y así funciona. ¿Por qué? Porque ya cuando vemos que nuestras listas empiezan a alargarse, ya entonces hacemos eso y ya metemos pacientes las 24 horas del día. Pues aquí lo importante, Judith, ya para terminar esta entrevista, es en octubre el mes de lucha contra el cáncer, que como dije en un principio es el mes de lucha contra el cáncer de mama. Creo que las enfermedades no escogen el órgano, las enfermedades aparecen y si no se detectan a tiempo, pues hay mucha la diferencia entre la vida y la muerte. Una última pregunta que yo te hago es el porcentaje de vivir y no vivir cuando se detecta a tiempo. Háblame de eso. Abismal, Atsiri. O sea, estamos hablando de que te voy a poner el ejemplo de cáncer de mama, porque como bien dices, vamos para octubre, que es el mes de cáncer de mama. Una paciente en un estadio 1 de cáncer de mama, un estadio temprano, estamos hablando de hasta un 94-95% de probabilidades de curación. Y con tratamientos, insisto, muy nobles, ¿sí? Con tratamientos, no con esta imagen o con este sentimiento que podemos tener de que va a ser un tratamiento doloroso y de que va a ser un tratamiento difícil. Ahora, si tú me hablas de una paciente que ya vamos a detectar nosotros en una etapa 4, en una etapa metastásica, pues ya tenemos menos del 20% de probabilidades de curación. Entonces, estamos hablando de un 20 a un 95%. Y el cáncer de mama, mientras no salga la famosa bolita, es totalmente silencioso. Es silencioso. Entonces hay que acudir, por favor, a mamografía, a ultrasonido. La norma oficial mexicana nos marca a partir de los 40 años, se debe hacer cada año o, si el médico lo permite, cada 2. ¿Sí? O sea, si el médico no detecta situaciones de mayor riesgo, puede decirle de entre los 40 y los 50 te lo puedes hacer cada 2 años, ¿sí? El Papá Nicolau no es así, el Papá Nicolau es a cada año, sí, ahorita ya con el advenimiento de la colposcopía, sí pudiera también alargarse un poquito más, ya la colposcopía también ya entra dentro de la norma oficial mexicana como parte del estándar de detección de cáncer cervicouterino, hablando de útero en su interior, lo que es la parte interna del útero y ovarios, ahí sí mínimo un ultrasonido de las áreas de útero y ovario de manera anual. Pero todo coincide en la prevención y la detección a tiempo. Todo. Yo estoy aquí para decirles, no necesitan tener un paciente con cáncer, no necesitan tener un síntoma, no esperen al mes de octubre para hacerse la detección, puede aparecer el cáncer en enero, febrero, marzo, abril, simplemente en octubre hacemos este llamado, pero pues yo se los digo por experiencia propia, la detección a tiempo es la diferencia entre la vida y la muerte. Así es, Atsiri, siempre tenemos esa obligación, insisto, yo manejo mucho esa palabra de que
como pacientes somos responsables, tenemos la obligación de cuidarnos. Esa obligación va muy encaminada a esto, a me tengo que checar, ¿sí? Es que no hay cultura, Judith, no hay cultura. Correcto, estamos esperando a que algo aparezca, estamos esperando a sentir algo para ir a revisarnos. No hay que hacer eso, hay que revisarnos precisamente por eso, porque no sentimos nada. Vamos por eso, vamos porque no sentimos nada y porque sé que si me dicen que tengo algo, entonces me va a ir muy bien y entonces voy a estar bien. Y ojalá no venga nadie aquí al instituto ¿por qué? Porque eso significa que no hay pacientes con cáncer. No, sí los va a ver, pero los queremos a todos así, en las etapas tempranitas, en las etapas en donde nosotros podamos verlos con esa sonrisa que tú manifiestas ahora de decir, me detecté a tiempo, de decir, estoy bien, de decir, verte que estás trabajando, que estás llevando tu vida al 100% dentro de tu ámbito personal, dentro de tu ámbito familiar, dentro de tu ámbito laboral. O sea, eso es lo que nosotros queremos lograr con nuestras pacientes, que a pesar de que pudieran llegar a tener este diagnóstico, esto sea así, pasajero, y que ya puedan reincorporarse y hacer su vida completamente normal, ¿sí? Y eso que tú mencionaste es muy importante, recordar que todas las pacientes que ya tuvieron un diagnóstico, no se vale ya no regresar, ¿sí? Son pacientes que se tienen que estar revisando siempre, ¿sí? Hay que estarlas revisando. Muchas gracias. Y este mensaje no solamente es para mujeres, también para hombres, porque los hombres también sufren lamentablemente de cáncer. Gracias, Judith, te agradezco mucho. Al contrario, muchas gracias Atsiri por visitarnos. Cada día en que ignoramos señales, disminuimos nuestras posibilidades, pero cada día en que ese signo se convierte en alerta oportuna, le damos una oportunidad a la vida. Nuestro cuerpo habla, escuchemos las señales. ¿Qué fue lo que aprendí de todo esto? Que no importa en qué parte del cuerpo se localice el cáncer, sino que se detecte a tiempo. Espero que mi experiencia los motive a que se realicen los exámenes anuales de detección oportuna de cáncer. Que si tengo miedo de que regrese, sí tengo miedo, pero también confío que con los exámenes que me continúo realizando y con la detección a tiempo, podré seguir viviendo sin preocupaciones.